Bien, vamos a hablar ahora del siguiente tema que se llama potencia eléctrica. Para hablar de la potencia eléctrica, primero tenemos que definir lo que es potencia en general en mecánica. No lo alcanzamos a ver en el curso como tal, pero ahorita lo vemos, ¿sí? Cuando nosotros vimos mecánica, vimos la parte de trabajo, energía, etc. Nosotros definimos la potencia en general como una tasa a la que se realiza el trabajo, o también podemos decirlo tasa a la que se transforma la energía. ¿Cómo podríamos definir esto? Imagínense que yo subo las escaleras tranquilo, voy despacito, subo unas escaleras y luego subo otras y luego subo otras despacito, ¿sí? Llego a donde quiero llegar y de repente estoy cansado, pero no tanto. En cambio, si yo subo corriendo esas escaleras, lo que va a suceder es que cuando llegue arriba voy a estar bien agotado, porque transformé la energía que tenía, la transformé en mucho menos tiempo. Por eso decimos que la potencia es la energía transformada en cierto tiempo o el trabajo realizado en cierto tiempo. El trabajo que se realiza, si lo hago en menos tiempo, voy a necesitar más potencia, porque al reducirse el tiempo, aumenta la potencia, son inversamente proporcionales. Entonces, potencia es la tasa a la que se realiza el trabajo o la tasa a la que se transforma la energía. Esa es potencia en general. Cuando vimos energía, nosotros sabíamos que la energía, tanto el trabajo como la energía, está dada en joules y el tiempo en segundos. Un joule sobre un segundo se llama watt. El watt es la unidad en el sistema internacional para medir potencia. Claro, nosotros también utilizamos alternativamente lo que es el caballo de potencia, el HP, pero esa no es la unidad en el sistema internacional, es el watt y sale de un joule sobre un segundo. Eso es hablando en general de potencia. ¿Qué pasa con la potencia eléctrica? Bueno, finalmente también es potencia, solamente que voy a transformar energía potencial. Sabemos que el trabajo, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos definido, es la energía potencial 2 menos la energía potencial 1, potencial eléctrica, claro, porque ya estamos hablando de potencia eléctrica. Entre el tiempo, es lo mismo esto que esto. Definimos esto también cuando estuvimos viendo lo que es diferencia de potencial, cargas, etc. Definimos que esto, la energía potencial 2 menos la energía potencial 1 es Q, que es la carga, entre el potencial eléctrico B menos el potencial eléctrico A. Ese ya lo habíamos definido. Es decir, Q por una diferencia de potencial. Si yo a la diferencia de potencial, una de las dos placas las aterrizo a cero, tengo voltaje. Por lo tanto, la potencia eléctrica es igual al voltaje por la carga entre el tiempo. Ahora, si yo separo y digo carga entre tiempo, ese es flujo de cargas, es decir, corriente eléctrica. Por lo tanto, yo digo que es voltaje por corriente. De esta manera defino lo que es potencia eléctrica. La potencia eléctrica es el voltaje por la corriente. Multiplicamos el voltaje que se está manejando por la corriente y tenemos potencia eléctrica. Si nosotros nos vamos a las unidades del voltaje y de la corriente, tengo que es volt por ampere, también me da watt. Es otra manera de encontrar el watt. Lo puedo encontrar a través de la energía joule sobre segundo o volt por ampere, es watt. El watt, repito, es la unidad en el sistema internacional para medir potencia. Una vez que definimos lo que es potencia eléctrica, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Cómo lo entenderíamos esto de potencia eléctrica? Aquí voy a terminar de hacer la analogía para que definamos ya bien y más o menos vayamos ubicando cada uno de los conceptos que tenemos hasta ahorita. Supongamos, si yo conecto una manguera, la conecto a la llave, imaginen que el agua que sale de la manguera es la corriente eléctrica. La presión con la que sale esa agua es el voltaje. No es lo mismo que yo conecte una manguera a la llave directo a que la conecte a una Karcher, una hidrolavadora. La fuerza con la que va a salir el agua en la hidrolavadora es muy grande comparada con la que sale de la llave. Es decir, el voltaje es muy alto en la hidrolavadora y el voltaje me refiero haciendo la analogía. Y en la llave del agua el voltaje sería más bajo, es decir, la fuerza, ¿de acuerdo?
¿Qué es la resistencia? Ah, bueno, pues imaginen que yo pongo una manguerita bien delgadita, la conecto a la llave, esa sería una resistencia muy alta. No va a salir tanta agua porque es muy pequeñita la manguera. Pero si yo le conecto una manguera más gruesa, de unas 3/4 de pulgada, y abro la llave, va a salir mucho más agua. Esa sería la resistencia. La resistencia sería, haciendo la analogía, el grosor, por decir, de la manguera. Potencia, ¿qué sería entonces? Potencia, como lo dice aquí, es energía transformada entre tiempo o trabajo entre tiempo. Estaríamos hablando entonces de que la potencia sería cuánto alcancé a regar o cuánto quiero regar. Por ejemplo, si yo voy a regar un jardín muy grande, necesito mucha potencia, porque es mucho lo que yo voy a regar. Por lo tanto, necesito mucha agua y que salga a una muy buena presión para poder regar ese en tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo poca presión de agua, pues la cantidad de agua va a ser la misma. Para regar esa, ¿qué preferiría yo? Pues subir la presión de agua para tardar menos tiempo. Esa sería más o menos la analogía. La potencia eléctrica sería entonces lo que voy a mojar, lo que voy a regar, el tamaño del área que voy a regar. Ese más o menos sería una analogía. Imaginemos un foco como este, que es un foco de una lámpara, alimentado por una pila de 1.5 volts. Este foco le está pidiendo 4 amperes a esa pila, que es de 1.5 volts. La pregunta es, ¿de cuánto será la potencia? Bueno, es sencillo. Yo me voy a esta fórmula y dice que la potencia de este foco va a ser igual al voltaje 1.5 volts por la corriente, que serían 4 amperes, lo cual me va a dar 6 watts. Esta sería la potencia de ese foco. La pregunta sería, ¿y qué pasa si le quito ese foco y le pongo otro más grande? Bueno, al ponerle un foco más grande se refiere a esto de potencia. Quiere decir que ahora el nuevo foco no le va a pedir 4 amperes, le va a pedir más, porque es más grande. A esta pila de 1.5, el voltaje no va a cambiar, porque ese es el que tengo en la pila. Lo que va ahora a cambiar es la cantidad de corriente que le va a pedir el nuevo foco. Supongan que ahora un nuevo foco, y lo voy a poner de este lado, este foco es un poco más grande, inclusive hasta lo voy a hacer más grande, así de tamaño, para que se vea así, más grande. Este foco, desconecto claro, este foco ahora le va a pedir ya no 4, le va a pedir 7 amperes, ¿sí? 7 amperes le va a pedir este foco. De entrada, al pedirle más corriente, es lógico pensar que va a ser más grande la potencia. ¿Por qué? Porque si este aumenta, este es directamente proporcional, también va a aumentar. El voltaje casi siempre se queda fijo. Ahorita voy a hacer unas aclaraciones respecto a eso. Entonces, este se queda fijo, pero este aumenta, por lo tanto la potencia también. Ahora, esta nueva potencia ya no va a ser de 6 watts, ahora va a ser de 10.5 watts. Ahora la potencia nueva es de 10.5 watts. ¿Qué sucedió? Bueno, puse un foco más grande. ¿Más grande en qué? En potencia, así se dice, aunque todavía no sabe de cuánto es. De manera que la resistencia es más pequeña porque jala más corriente que el otro. Entonces, al ser más pequeña la resistencia, jala más corriente, por lo tanto este foco es de más potencia, de 10.5. A ver, expliquemos esto. Voy a volver a poner aquí potencia es igual a voltaje por corriente. Pero resulta que yo tengo la ley de Ohm, donde puedo despejar corriente de la resistencia, acuérdense, y me da voltaje sobre resistencia. Si yo lo sustituyo aquí, potencia va a ser igual a voltaje por voltaje sobre resistencia. Es decir, la potencia va a ser voltaje al cuadrado sobre resistencia. Esta también es una manera de encontrar potencia. ¿Cuál es la diferencia de esta? Bueno, que aquí utilizo voltaje y corriente y aquí utilizo
voltaje y resistencia. La corriente ya no me importa. Ahorita hacemos unos ejercicios al respecto. Luego, por otro lado tengo que potencia es igual a voltaje por corriente. Pero ahora, en lugar de despejar corriente, ahora despejo voltaje. Es igual a... Ahora voy a despejar voltaje, es corriente por resistencia. Entonces me queda potencia es igual a... En lugar de voltaje le pongo corriente por resistencia por corriente. Es decir, potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Esta sería otra manera de encontrar la potencia. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Entre esta y esta. Que aquí nada más necesito voltaje y resistencia. Aquí nada más necesito corriente y resistencia. Y aquí nada más necesito voltaje y corriente. A ver, vamos a hacer en este mismo ejemplo. Le voy a borrar todo. Le voy a borrar todo aquí para hacer lo siguiente. Resulta que ahora yo pongo un foco. Me dicen, ese foquito es de 10 watts. 10 watts. Ok. En una pila de 1.5. Calcula, inciso A. Voy a calcular aquí, inciso A. Calcula la corriente que le extrae. Este foco, desconecto este para que ya no esté conectado. Este foco, ¿cuánta corriente le va a jalar? Bueno. Tengo potencia, tengo voltaje, de aquí despejo corriente. Y entonces me queda que la corriente va a ser igual a potencia entre voltaje, es decir, 10 watts entre 1.5, lo cual me da 6.6 amperes. Aquí me da 6.6 amperes. Listo, este sería mi inciso A. Esta le está jalando 6.6 amperes. Perfecto. La pregunta entonces siguiente es, ¿y qué resistencia tiene ese foquito? Bueno, veamos. Inciso B. Como ya tengo potencia, corriente y voltaje, puedo sacarla con esta, la resistencia, con esta, la resistencia, o con la ley de Ohm, porque finalmente ya tengo y sé que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Con cualquiera de estas tres, esta o esta, puedo sacar la resistencia, dado que ya tengo los elementos. Voy a utilizar la ley de Ohm. Entonces me dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, o sea, 1.5 volts entre 6.6 amperes, lo cual me da 0.22 ohms. 0.22 ohms. Listo. Me preguntarán, a ver, profe, por ejemplo, ¿por qué no lo corrobora con este? Con este corrobórelo. Bueno, lo corroboramos con este. Dice, de aquí despejo resistencia y me dice que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Es decir, 1.5 volts al cuadrado entre los 10 watts de ese foquito. Lo cual me da 0.22 ohms, me da lo mismo. ¿De acuerdo? Por no dejar, hagámoslo con este. Entonces es resistencia, despejo la resistencia, lo paso dividiendo. Resistencia va a ser igual a potencia entre corriente al cuadrado. Es decir, 10 watts entre 0.66, 6.6, amperes, 6.6 amperes al cuadrado. Lo cual me da 0.22 ohms. Bien. Hagamos otro par de ejemplos. Tengo un faro de un automóvil que se conecta a la batería o al voltaje que maneja el automóvil, que son voltaje directo, que es el de la batería, que son 12 volts. Me pide simplemente sacar la resistencia y luego sacar la corriente que le extrae ese automóvil a esa batería. Hagámoslo primero. Comenzamos. Nada más me está dando voltaje y me está dando potencia. Utilizo para sacar resistencia ya despejada de las que habíamos visto. Me dice que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. De manera que el voltaje al cuadrado son 12 volts al cuadrado sobre la potencia, que son 40 watts. Lo cual me va a dar una resistencia de 3.6 ohms. Aquí me va a dar 3.6 ohms. Perfecto. Ese sería el inciso A.
Y luego me dice, calcula la corriente. Ah, bueno, ya tengo resistencia, tengo voltaje, lo voy a calcular con ley de Ohm, que me dice que es igual a voltaje sobre resistencia, es decir, los 12 volts sobre los 3.6 ohms, lo cual me da 3.3 amperes. 3.3 amperes. Perfecto, ese sería el inciso B. Correcto. Ese es lo que un foquito de 40 le extrae 3.3 amperes a la pila o a la batería del auto. Y el foquito trae una resistencia de 3.6 ohms. Vamos a terminar con este, que sería el otro. Este me dice de un relámpago. Un relámpago, hay diferentes tipos de relámpago que caen en la Tierra, unos muy grandes, unos no tan grandes, pero en promedio un relámpago tiene una energía potencial eléctrica de 1 por 10 a la 9 joules, muy grande, grandísima. Y dice que la diferencia potencial entre un relámpago promedio, ¿sí?, la diferencia potencial del suelo a la Tierra, es de 5 por 10 a la 7 volts, es grandísima también. Estamos hablando de 57 megavolts, es algo gigantesco. Y el tiempo promedio que tarda en llegar al suelo es de 0.2 de segundo. Ese es un relámpago típico. Repito, hay unos más grandes, hay unos más pequeños, pero en promedio es ese. Me pide primero encontrar cuántas cargas llegan al suelo, ¿de acuerdo? Luego me dice qué corriente eléctrica en general es la que se maneja. Y por último, ¿cuál es la potencia? No lo sé, ahorita lo voy a ir calculando, pero cargas deben de ser muchísimas y potencias deben de ser potencias gigantescas. Veamos. Vamos a sacar primero el inciso A. Para sacar el inciso A, yo sé o conozco una fórmula que dice que la carga va a ser igual a el delta de las energías potenciales entre la diferencia potencial. Tengo el delta de las energías potenciales, sí, me dice que es 1 por 10 a la 9 joules sobre la diferencia potencial 5 por 10 a la 7 volts. Me da una carga de 20 coulombs. Son 20 coulombs aquí. Este sería mi inciso A. Es una carga muy grande, porque yo les dije que para llegar a un coulomb en la naturaleza es complicado. Imagínense 20. Luego, me pide la corriente eléctrica. ¿Cuánta corriente voy a jalar? Es igual a la carga entre el tiempo, porque ese es el flujo. El flujo de corriente es cuánta carga pasó en cierto tiempo. ¿Cuánta carga? 20 coulombs entre 0.2 de segundo. 0.2 de segundo. Lo cual me da 100 amperes. Son 100 amperes. Esa sería mi respuesta al inciso B. Y por último, me está pidiendo cuál es la potencia eléctrica. Acá la voy a poner. Potencia eléctrica. Va a ser igual a... Tengo dos maneras de calcularla. Lo puedo calcular la energía entre el tiempo, o sea, cuánta energía se transforma. Lo voy a hacer. ¿Cuánta energía se transforma? El 1 por 10 a la 9. 1 por 10 a la 9 joules entre el tiempo, 0.2 segundos. Lo cual me va a dar 5 por 10 a la 9. 5 por 10 a la 9 watts. O sea, si lo ponemos, estaríamos hablando de, acuérdense, a la 9 es giga. Estaríamos hablando de 5 gigawatts. Es algo tremendo, tremendo, tremendo. Pero lo puedo sacar también por voltaje y por corriente. Yo ya tengo el voltaje, sería, potencia va a ser igual al voltaje, que estamos hablando de 5 por 10 a la 7, 5 por 10 a la 7 volts, por la corriente, que son 100 amperes. Son 100 amperes. Si yo multiplico esto, me va a dar lo mismo, que serían 5 por 10 a la 9 watts o 5 gigawatts. Este sería mi inciso C. Este sería mi inciso C. Entonces, como ven, la potencia la puedo sacar ya sea por la energía transformada entre el tiempo o por el voltaje y la corriente. En este ejercicio tengo una corriente de 100 amperes. Me dirá alguien de ustedes, profe, pero yo he visto, por ejemplo, que estos 100 amperes los manejan en equipos, en algunos equipos. Sí, que de hecho son millones de cargas o de electrones que circulan. La cuestión es esta. El problema, como yo les había explicado, no es tanto el número de cargas que circulan,
sino a qué voltaje. Este voltaje es absolutamente tremendo. Estamos hablando que son 50 megavolts, es algo tremendo. 50 megavolts. Es algo increíble y no es lo mismo manejar corrientes de este tipo a 110 volts a 50 megavolts, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, voy a hacer unas últimas aclaraciones. Si observamos las fórmulas, fíjense, si observamos las fórmulas de potencia es igual a voltaje por corriente, casi siempre el voltaje permanece estable, no cambia. Si es una pila, si es en una pila, sí, va a ir cambiando el voltaje poco a poco. Por ejemplo, supongamos esta pila que está conectada a un foquito, o más bien el foquito es alimentado por una pila. Este foquito es un foquito de linterna. Yo les expliqué y les dije que la potencia no va a cambiar. Igual que la resistencia, no cambian. Este foco tiene una potencia de 10 watts siempre. No es que yo de repente tenga un foco y luego lo deje de usar o lo use un buen rato y ya después ese foco ya no es de 10 watts, ya es de 8. No, ese foco va a ser de 10 watts hasta que se queme. No va a cambiar su potencia, esa potencia está fija. Está fija porque su filamento, si es de filamento, ¿sí? O su resistencia externa, si es de LED, su resistencia no cambia. Al no cambiar la resistencia de ese foco, no cambia la potencia. Entonces, ¿cuál es la relación entre la potencia y la resistencia? Primera, que ambas no cambian. Siguen igual, permanecen igual a pesar del uso. Al no cambiar la potencia en este foco, y siempre le va a estar pidiendo, siempre va a haber una combinación aquí. Vamos a suponer en este caso, si este foquito es de 10 watts, este siempre va a ser de 10 watts. Ahora, si yo aquí le pongo 1.5 volts, ¿cuánta corriente estará pidiéndole? Y le va a pedir aproximadamente 6.6 amperes. Si ustedes hacen esta multiplicación, en promedio, bueno, es 6.6666, pero les va a dar esta relación. Esta relación siempre se tiene que mantener, porque esta potencia es fija sí o sí. Esta no cambia. De manera entonces que, ¿qué sucede cuando esta pila se empieza a desgastar? Esa pila de repente ya no le va a dar 1.5. Pasado el tiempo, esa pila va a empezar a bajar su diferencia de potencial, su voltaje. Ya no va a entregar el 1.5. Va a llegar un momento en el que aquí son los 10 watts a fuerzas y aquí van a ser vamos a ponerle 1.4 volts. Como se tienen que mantener los 10 watts, le va a empezar a pedir este foco, le va a empezar a pedir más corriente para que se mantengan los 10, es decir, 7.14. Entonces ahora ya le va a pedir 7.14 amperes. ¿Por qué? Porque lo que le pedía 6.6 no va a lograr mantener esta potencia o esta exigencia. Para eso es que va a pedirle más corriente. Dice, ¿sabes qué? Dame más corriente porque yo necesito mantener los 10 watts sí o sí. Pero de repente esta pila nuevamente empieza a bajar su voltaje. Este no cambia. Ahora ya lo bajó a 1.3 volts. Le va a pedir mucha más corriente, cada vez más. Ahora le va a pedir 7.7 amperes. Aquí le va a pedir 7.7 amperes para que se siga manteniendo esto. Va a llegar un momento en que esta pila, al estarle pidiendo cada vez más y más y más y más corriente, como ya lo habíamos visto, acelera su proceso de disolución y sus electrodos se van a terminar y va a llegar la pila y se va a morir. Porque cada vez le pidió más. Eso es lo que pasa o eso es lo que sucede con las pilas, en este caso las pilas de este tipo, las baterías, inclusive las de coche, también si yo dejo prendido un estéreo o dejo prendido un sonido y no prendo el coche sino así, se la va a ir acabando porque cada vez le va a pedir más y más y más corriente hasta que los electrodos, en este caso, ya no funcionan. Esa es la situación. Por eso decimos que la relación potencia es igual a voltaje por corriente. Esta, como no cambia, estos tienen que jugar entre los dos para mantener esa potencia. La relación entonces
de potencia y voltaje es directamente proporcional. La relación de potencia con corriente también es directamente proporcional. Aumenta la corriente, aumenta la potencia, o al revés, si la potencia, que es un foco de 10 watts, lo quito y pongo uno de 50, aumenta la corriente, le va a pedir más corriente, ¿sí? Por eso se dice que son directamente proporcionales. Sí, porque me refiero a esto. Si aumenta la potencia, aumenta la corriente. Sí, claro. Casi siempre, como expliqué, queda fijo. ¿Qué pasa con la resistencia? Bueno, si yo pongo un foquito de 10 watts, tengo una resistencia. Vamos a suponer aquí, ¿qué resistencia tendría? Nomás para irlo trabajando. 0.22 ohms. Aquí me quedaría 0.22 ohms. Perfecto. Esta resistencia yo la tengo en este foco. ¿Qué sucede si cambio la potencia? Me dirán, profe, pero la potencia no cambia. Ok, no cambio la potencia en sí, sino quito ese foco y pongo otro más grande. Pongo a uno de 40 watts. Entonces, ahora ya no puse este de 10. Ahora pongo uno más grande, de 40 watts. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya vimos que potencia es directamente proporcional con corriente. Al ponerle el de 40 le va a pedir más corriente. Ya no le va a pedir los 6.6, le va a pedir más. Pero ¿qué pasa con la resistencia? Al aumentar la potencia, la resistencia tiene que disminuir porque es inversamente proporcional. Si aumenta la potencia, disminuye la resistencia en esta relación. De manera que al aumentar la potencia de 40, si la resistencia es 0.22 antes de hacerlo, sé que va a ser todavía más pequeña porque aumentó la potencia. De manera que ahora con voy a tener una resistencia de 0.05 ohms. Aquí voy a tener 0.05 ohms. Fíjense cómo cambió la resistencia. Aumentó la potencia, disminuyó la resistencia. Si yo le cambio un foquito de 5 watts, disminuye la potencia, aumenta la resistencia. Potencia y resistencia no cambian. ¿Por qué no cambia la potencia? Porque la resistencia interna no cambia. Por eso la potencia tampoco permanece. Y el voltaje normalmente se mantiene fijo, excepto en este tipo de pilas que sí va a disminuir. ¿Qué pasa con el voltaje, por ejemplo, en los contactos? Ahí sí me va a dar siempre el mismo voltaje. Me lo va a dar siempre igual. Ojo, me lo da de acuerdo a cierto tiempo, ¿no? Porque también Comisión Federal, si hoy le mido el voltaje, me va a dar 115. Si pasado mañana se lo mido, a lo mejor me da 118. Sí cambia el voltaje, pero digamos en periodos cortos de tiempo es el mismo. Si yo ahorita conecto un aparato, en 10 minutos es el mismo voltaje, no cambian. Van cambiando en periodos un poquito más largos, pero a grandes rasgos el voltaje permanece constante.